A continuación vamos a hacer un análisis de la forma canónica de la función cuadrática que ustedes ven aquí, f de x igual a x más b al cuadrado más c. En este caso lo que vamos a hacer es un análisis de los parámetros de a, b y c en la función, cómo afectan la gráfica de la función cuando variamos cada uno de estos. Para hacer este análisis vamos a utilizar los deslizadores del programa GeoGebra, con los cuales son una herramienta que nos ayudan a ver cambios en una gráfica de una manera dinámica. Estos análisis antes los teníamos que hacer con tablas y con el uso de calculadora, lo cual era muy dispendioso. Así es que comencemos. Vamos a crear, el primer paso va a ser crear los deslizadores. Por lo tanto vamos a este símbolo que está aquí y le vamos a dar clic ahí y vamos a activar el deslizador. Lo primero es crear el primer deslizador. Él por defecto lo va a llamar A y nos dice que lo va a mover entre menos 5 y 5, es decir, va a variar. Luego vamos a entender qué es esto. Listo, hemos creado el primer deslizador, obsérvenlo ahí. Vamos a crear un segundo deslizador, le damos clic donde queremos que aparezca, aquí. Él por defecto lo va a llamar B y su punto de partida va a ser el punto 1, igual que en el anterior. Muy bien, tenemos el segundo deslizador y vamos a crear nuestro tercer deslizador C, que por defecto él los crea así. Uno le puede cambiar el nombre, lo puede modificar, en este caso no es necesario, y tenemos nuestros tres deslizadores. El siguiente paso va a ser crear la función, así es que vamos para esta parte, para este panel de entrada, donde vamos a ingresar la función en su forma canónica. Así vamos a escribir f de x igual a, vamos a utilizar aquí, necesitamos ver este teclado. Observen que sacamos aquí un teclado y a, luego escribimos los paréntesis, escribimos luego x más b y por último ahora le damos acá para que nos ponga el cuadrado y ahora sí nos queda una función cuadrática. Y por último escribimos más c y tenemos nuestra función. Aquí está. Esta función que se ha creado con estos valores de a, b y c. Observen aquí, miren, aquí a la izquierda a vale 1, b vale 1 y c vale 1. Lo que vamos a hacer a continuación es mover en el deslizador cada uno de estos parámetros a, b y c y veamos qué pasa para que analicemos la función. Vamos a partir, pongamos a en 0 primero. ¿Qué pasa cuando a es 0? Observen, cuando a es 0, como está aquí, le he dado el valor de 0, se ha perdido la función cuadrática. Ya no podemos hablar de una función cuadrática, puesto que las gráficas de una función cuadrática son parábolas. Se ha convertido en una función lineal. Por lo tanto, una de las condiciones para que sea una función cuadrática es que a siempre debe ser diferente de 0. A nunca puede tomar el valor de 0. Ahora veamos qué pasa cuando a crece. Miren, ¿qué pasa cuando voy aumentando a? Vamos a aumentarlo. Aquí estoy en el deslizador a, estoy aumentando. Miren, miren lo que le pasa a la concavidad. La curva se cierra respecto a su eje, ¿sí? Entonces, cuando a crece en su valor positivo, ella se va cerrando. Veamos qué pasa cuando disminuye. Cuando a disminuye, miren, se va abriendo. Estos en valores positivos de a. Pero también nos podemos preguntar qué pasa si a es negativo. Pues veamos qué pasa cuando a es negativo. En este caso, la parábola o la gráfica está abierta hacia arriba. Veamos qué pasa cuando a es negativa. Miren, observen acá. Miren, cuando a es negativa, se abre hacia abajo, ya no se abre hacia arriba. Y si aumenta o decrece, ¿sí? A medida que decrece negativamente, pues se va cerrando. Y a medida que aumenta, cuando es negativa, pues se va abriendo. Entonces es muy importante tener cuidado con estos valores. Cuando es positiva, se abre hacia arriba y a medida que aumenta el valor de A se cierra. Pero cuando es negativa, se abre hacia abajo y a medida que crece este valor negativo, ella se va cerrando. Muy bien, dejemos el deslizador
intacto y vamos a manipular B. ¿Qué es lo que pasa con B? Observen, pongamos B aquí en 0 y observen, cuando B vale 0, miren, su eje de simetría es x igual a 0, ¿sí? Eso podemos decir, miren, acá su eje de simetría es x igual a 0. Vamos a mover B hacia la derecha, hacia los valores positivos. ¿Qué pasa cuando muevo B a la derecha? Observen que se mueve a la izquierda. Cuando B vale 1, su eje de simetría toma el valor de x igual a menos 1. Vamos a seguir aumentándolo, vean. Entonces, cuando B vale 2, su eje de simetría toma el valor de x igual a menos 2. Y así, veamos qué pasa si movemos B hacia la izquierda. Vean ustedes. Por ejemplo, cuando B vale menos 1. Miren, su eje de simetría es x igual a 1. Esto nos va a ayudar también a identificar el vértice de la función. Muy bien, como conclusión, cuando manipulamos el parámetro B, su eje de simetría es x igual a menos b. Y ahora veamos qué pasa C. ¿Qué pasa con C? Observen. C, lo vamos a mover, vamos a aumentarlo y observen que sube. Si C vale 2, miren, se subió acá. Veamos qué pasa si vale 3. Observen, mírenlo aquí. Es decir, C mueve la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que sucede. También podemos encontrar que hay dos detalles. Que si B, miren, si B es menos 1, cuando B es negativo quiere decir que la gráfica está a la derecha. Al contrario de C, miren que si C es menos 1, ella está abajo en menos 1. Por lo tanto, tengamos en cuenta lo siguiente. Y es que B y C nos van a permitir encontrar el vértice. El vértice va a estar dado por, podemos hablar que el eje de simetría, y esto lo encontramos de este análisis, que el eje de simetría, el cual siempre es una recta vertical que pasa por el vértice, miren, el eje de simetría siempre va a ser x igual a menos b. Y el vértice va a estar dado por esta pareja de números, menos b, c. Observen que en estos momentos b es menos 1, ¿sí? Entonces yo diría b es menos, aquí hay un menos, observen que aquí hemos dicho menos b, y como b vale menos 1, entonces pongo menos 1, c, y c vale menos 1. Vamos a organizar acá, menos 1, estos dos menos se convierten en un 1, y este es menos 1. Nos están diciendo que el vértice de esta función es 1, menos 1, y observen que sí, x vale 1, miren, x vale 1, 1, y y baja a menos 1, miren. Entonces, en esta forma, siempre podemos predecir o encontrar cuál es el vértice. Por ejemplo, puedo tener esto, digamos 2x menos o x más 3 menos 1. Y de acá podemos sacar el vértice. Podemos decir que el vértice es la pareja menos b. Observen, entonces si acá dice más 3, pongo menos 3, c. Y c vale menos 1. Nos quedaría así. Podemos tener también esto. X igual, digamos que es menos 1. X menos 2 menos 2. Entonces podemos decir que su vértice va a ser menos b, ¿sí? Y como b es negativo, entonces menos menos queda más. Entonces queda positivo. Menos b, entonces quedaría 2, y se escribe con el mismo signo, quedaría así. Este es el vértice de la función cuadrática, el cual se puede extraer de la forma canónica. También podemos decir que su eje de simetría en esta siempre va a ser x igual a menos b. Aquí su eje de simetría sería x igual a 2. Como conclusión podemos decir que cuando cambia a, la concavidad de la parábola se afecta. Cuando cambia a b, se mueve la gráfica paralela al eje x. Y cuando cambia a c, se mueve la gráfica
sobre paralela al eje Y. Por lo tanto, no olvidemos que cuando movemos el deslizador B, la gráfica se mueve paralela al eje X, es decir, a la izquierda o a la derecha. Si B es negativo, como en este caso, así si B es menor que 0, la gráfica está a la derecha, ¿sí? A la derecha. Si B, ¿cierto? Como en este caso, observen, B es negativo y la gráfica se encuentra a la derecha del eje Y. Si B es positivo, entonces la gráfica va a estar a la izquierda. Lo que hemos hablado, su eje de simetría. Cuando manipulamos C, la gráfica se mueve hacia arriba o hacia abajo. Si C es mayor que 0, pues la gráfica estará arriba, ¿sí? Observen que se mueve muy distinto a B, B es al contrario, si B es positivo, la gráfica está a la izquierda y si B es negativo, la gráfica está a la derecha. Con C, si C es positivo, la gráfica se mueve hacia arriba, ¿sí? Está arriba, y si C es negativo, pues la gráfica estará debajo del eje X, está abajo, ¿sí? De respecto al eje X. Por lo tanto, el único que me altera la concavidad es A. Ni B ni C alteran la concavidad, ni abren la curva ni la cierran. Solo la afecta este parámetro A.